Es impresionante el tiempo en que estamos viviendo y cómo es que la gente llama lo malo bueno, y llama a lo malo bueno. ¿Cómo es posible que estén aprobando leyes desde la ONU, desde la OTAN, desde todos estos, llamémosle centros de unidad para el nuevo orden mundial? Y, y nosotros estamos en medio. Ahora, aquí está el zarandeo. La zaranda se está moviendo y el trigo entero es el que va a prevalecer. Y esto no depende de nosotros, sino de Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, en la cual aquí se va a notar realmente de qué estamos hechos. Muchos creen que cuando venga la ley dominical comienzan a prepararse. No, cuando viene la ley dominical, ahí se va a demostrar de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Porque Cristo no cambia el carácter a nadie. Lo único que cambia es la naturaleza física. Pero el carácter será para la eternidad lo que hayamos sido en vida, en el tiempo que tuvimos de gracia en este mundo. Entonces, sí, hay un micrófono prendido, si es tan amable, por favor. Este, claro que podemos participar y encenderlo cuando lo deseemos, pero mientras tanto les ruego, por favor, que si pueden apagar el micrófono si no lo están ocupando. Bueno, bueno, a ver, es un poco incómodo porque me desorienta. Bien, pues vamos a... Mande, creo que ya lo apagó. Ya, gracias. Muy bien. Miren, esto que está desarrollándose ahora es impresionante. Si ustedes le preguntan al teléfono, al micrófono, ese, al Google, ¿cuál es el primer día de la semana? Y ahora aparece como lunes, no aparece como domingo. Y lo curioso está en que si preguntan cuál es el séptimo día, dice que es sábado. Entonces hay un perfecto desorden que confunde a muchos. Estuve platicando con algunas personas y dijeron, no, pero el primer día es el lunes. Digo, no, no es así, es el domingo, el primer día de la semana. Incluso ahí fue cuando le pregunté al teléfono para mostrarles y dicen, ya ves, es impresionante, los calendarios los están cambiando, pero hay contradicción todavía. Quiere decir que están trabajando en esto para poder coordinar que los calendarios puedan determinar que el séptimo día es el domingo, el Shabbat dominical. Ahora, ¿cómo inició esta gran controversia? Recordemos la transición entre Roma imperial y Roma papal. Bueno, 538 después de Cristo, y esto es profético. Ahí donde se cumplen los 1260 años, tiempo sin la mitad de un tiempo. Entonces, curiosamente, cómo trasciende toda esta historia, es impresionante, como Francia le da el poder al papado por primera vez a Justiniano, Clodoveo, rey de los merovingios, y luego en 1798 Francia le quita el poder a través de Napoleón Bonaparte. Se cumple 1260 años para la herida de la bestia, pero tenía que empezar a sanar inmediatamente, porque una herida no sana después, sino inmediatamente comienza a sanar. Y no ha sanado todavía del todo.
Se supone que sana en el momento en que proclama una ley dominical y todos los países lo obedecen. Ahí se considera totalmente sanada la herida de muerte a la bestia que es el papado. Ahora, hay que recordar esto. ¿Cómo Satanás hizo esta transición, esta metamorfosis de transferir el poder de la Roma pagana a la Roma idólatra, a la Roma papal? Para ello, hay que recordar que la primera ley dominical fue el 7 de marzo del año 321. Hay un micrófono prendido. Si son tan amables, por favor, mis amados hermanitos, gracias, qué amables. Si lo podemos abrir cuando preguntemos algo, pues todo es un foro en el cual todos participamos, por favor. Gracias, qué amables. Entonces, en el año 7 de marzo del año 321, ¿ok? Constantino, por orden de la corona, se establece la primer ley dominical por parte del Imperio Romano. Porque si nosotros analizamos desde Babilonia, hay que recordar también que Babilonia había ley dominical. De cuando se erigió la estatua de oro, el oro representaba al sol por su color y su valor y, y nobleza del metal, por la plata como la luna. Para los sacerdotes de Marduk, 30 perlas que representaban 30 días del calendario, y la luna y el sol. Y hoy en día los vamos a ver en algunos símbolos esotéricos, la luna y el sol, que representa a Nimrod y Semiramis. Aunque Tamuz también corrió con el mismo destino de Nimrod, pues se escribe la leyenda de que ambos ascendieron al sol y Semiramis a la luna. Entonces adoraban a Marduk, el dios solar. Pero cuando Nabucodonosor, cuando Dios le reveló a través de Daniel la visión de Nabucodonosor, él debió haber entendido quién es el Dios Rey soberano del universo, porque lo reconoció cuando se le reveló lo que había soñado y su interpretación. Pero después cambió de parecer. El enemigo volvió otra vez a enfatuarlo, volvió a hipnotizarlo. Y entonces establece esa ley de adoración a la estatua adorada en honor al dios Marduk. ¿Ok? Entonces, hay que recordar que ya estaba el 666, porque se menciona que era de 60 codos de alto, 6 de ancho. Ya tenemos 60 más 6, ya tenemos 66. Pero también se habla de 6 instrumentos musicales. 6 instrumentos musicales, que era el pífano, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña, la bocina. Y luego dice, y todo instrumento, para adorar. O sea que todo gira en torno de la adoración. Y esto nos recuerda algo muy impresionante sobre lo que va a ocurrir ya en estos días muy cercanos, de qué realmente estamos hechos y quién domina nuestra conciencia. ¿El Dios creador del universo? ¿El Dios de los 10 mandamientos? ¿O el otro? Así ocurrió después. Hemos visto la historia con Darío, ¿verdad? Esther 3, Asuero, Asuero que representa a Estados Unidos y Amán que representa el papado y que tiene que ver todo con el poder. Para entregar el poder tiene que ver con dinero, plata. Y el rey le entrega el anillo y lo ensalza, lo ensalza.
Y eso está impresionante que la verdad me gustaría dar una paseadita por Esther 3, qué impresionante. Me gusta Dios, qué perfecto es. Híjole, ¿cómo no creer? Les digo a muchos que he tenido la oportunidad de platicar con algunos ateos, pero en realidad no conocen nada. Solamente tienen la idea de que existen los Anunnakis, los reptilianos, y que van a venir los extraterrestres. Y digo, oye, no se vayan tan lejos. Lucifer y los ángeles caídos son extraterrestres, no son de aquí. Ellos tienen ese poder de manifestarse, pero no lo van a hacer por ahora. De hecho, ya lo hacen por el medio de inteligencia artificial. O el enemigo es muy astuto. Está utilizando este elemento para poder entrar a los hogares con diferentes nombres, para poder actuar en los robots, en los sistemas electrónicos. Es impresionante. Vamos a Esther 3. Bueno, mi tema era otro, pero conforme nos ponemos en oración y solicitamos el Espíritu de Dios, es cuando comienza a guiarnos y dice, toca ese tema solamente para recordatorio. No quiero no quiero quitar el dedo del renglón de lo que comencé hablando de Constantino, porque voy a hacer otro paréntesis ahí. En el año 325 se convocó a todas las religiones para que se unieran en puntos comunes de doctrina, o, o habría problemas. Y es ahí donde se establecieron, ahí va, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la ley dominical, porque hay que recordar que hasta el siglo IV el sábado se guardaba como día de reposo. Se entendía, se comprendía que era el día del Señor. Isaías 58, 13 y 14. Entonces, y la otra, pecado original. Pecado original. ¿Qué significa? Significa lo que el Espíritu de Profecía nos menciona en uno de los 7 pilares, el último, la no inmortalidad del alma. ¿Qué es lo que están predicando los evangélicos? De todas las religiones, que nadie puede evitar el pecado. ¿Quién es el anticristo? El que niega que Cristo vino en carne. Así que declararon en ese concilio de Nicea que Cristo es el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios. Y es ahí donde se empezó a exaltar, bueno, tiempo después, a María como Madre de Dios. Inmaculada Concepción de María. Y es ahí, en el concilio de Nicea, donde se determina que cualquiera que salga de estas doctrinas fundamentales de la Roma naciente, serían destruidos. Y así fue. Por eso fue que cayeron los érulos, los vándalos y ostrogodos. Esos 3 cuernos que menciona Daniel. No quedó nadie de esas tribus, de esas culturas, de los arrianos. Y a partir de ahí, concilio tras concilio, se van aumentando todas las doctrinas papales, pero quedan fundamentales esas 3. Pecado original, que les permite libertad de pecar a todo cristiano mientras esté sujeto a la Iglesia Católica. Entonces, una vez salvo, siempre salvo. Hasta ahí voy, porque al final de cuentas, así va a terminar la historia. Y es lo que están debatiendo últimamente en, en Estados Unidos, el dicasterio de la fe. Qué interesante que dicasterio significa tribunal. Y en el Vaticano decidieron cambiar el nombre a la Santa Inquisición.
y dejar de llamarnos herejes por hermanos separados y de en vez de la Santa Inquisición, el dicasterio de la fe. Y ahora en Estados Unidos está el Departamento de la Fe. Ah, y por, ah, y para, y para mejor entendimiento, por primera vez un papa norteamericano, estadounidense. Esto cuadra bien. Brillante. Esto cuadra bien. Un presidente que es un mercader, un criminal con 34 cargos judiciales y un tirano, su rostro lo demuestra, nada más sin que hable, soberbio, como Belsasar. Bueno, todo está preparado. Un papa estadounidense, un presidente estadounidense que viene a pisotear la Constitución y los principios fundamentales sobre el republicanismo y el protestantismo. Y republicanismo no se refiere al partido, sino a la libertad de conciencia. Qué impresionante. Oh, si estos norteamericanos conocieran su historia. Bueno, no creo que les vaya a hacer cambiar mucho porque están tan infatuados, están tan obsesionados con la comodidad, con los lujos, el poder, que ellos creen que están haciéndole un bien a Dios. El hecho de, el hecho de acercarse al presidente Trump y según ellos convertirlo, caso ignoran que cuando la iglesia se apoya en el brazo del poder civil, ha perdido el brazo del Eterno. Eso ocurre siempre, siempre ha ocurrido así. Ahora, no es mi tema, pero me gustaría que lo sea. Bueno, ya, gracias a Dios. Esther 3, hagamos un pequeño cambio ahí, no sin alterar las Sagradas Escrituras, claro está, pero un pequeño cambio en el aspecto de explicar de una manera más simple el contexto de este texto. Capítulo 3. Le vamos a cambiar el nombre por el momento. Asuero en vez de Asuero ponemos Estados Unidos. Y en vez de Amán, vamos a ponerle el papado. Y cuando diga Mardoqueo, diremos pueblo de Dios. Y cuando diga judíos, diremos los que guardan el sábado. No hay variación en el contexto, sino que simplemente lo hacemos más simple. Y van a ver cómo cuadra bien para nuestra época. Esto es la unión iglesia y Estado. Es el fin de la democracia y el fin de la libertad de conciencia y de la libertad civil. Y la gente lo aplaude. Por eso digo, tanta gente no pueden despertar, no pueden comprender. Y nos llaman a nosotros fanáticos, conspiranoicos, cuando es una gran conspiración la que se está llevando a cabo detrás de las cortinas de humo. Bien, leamos Esther 3. Dice, después de estas cosas el rey de Estados Unidos engrandeció a el papado, hijo de Amadata Agageo, y lo ensalzó. Puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del estado, del rey, que estaban a la puerta del rey. Si ustedes recuerdan Daniel 2, 48 y 49, se refiere al Senado. Al Senado, los que están a la puerta del rey. Eso significa. Dice, se arrodillaban e inclinaban a Amán. Hay que recordar que hace un par de años los líderes de Europa se reunieron por primera vez, fue una noticia inédita, en el Vaticano para declarar al Papa Francisco como su líder espiritual.
La noticierista estaba sorprendida, aunque no conoce profecía, porque dijo esto es un caso inédito. Nunca antes había ocurrido tal evento. Los que leemos profecía decimos, vaya, se está cumpliendo al pie de la letra. Así que, y ahora Estados Unidos, igual. El primer papa, nunca había entrado un papa hasta que lo hizo Juan Pablo II. Y esto está en, perdón, en Daniel 11. Daniel 11, del 40 al 45, hermanos, si Dios permite, la próxima vez hay que tocar ese tema, porque estamos viviendo en los últimos 5 versículos. Terminando el versículo 45, el último del 11, continúa el primero del 12, sin embargo es la misma historia, pero es el cierre de la gracia. Si Dios lo permite y ustedes tienen la voluntad, la próxima vez vamos a tocar Daniel 11. Miren, regresemos a Esther 3:2. Dice que los senadores se arrodillaban e inclinaban. Tocante a esto fue por lo que mencioné. El tercer papa, Francisco I, entró al Senado y todos lo ovacionaban como si fuera Dios. Al papado, dice, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, pueblo de Dios, ni se arrodillaba ni se humillaba. Aquí está, aquí entramos nosotros, en peligro. Un Mardoqueo a la puerta. Y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que, hablándole cada día de esta manera, y no lo escucharon, lo denunciaron a el papado. Esto me recuerda a Daniel, ¿verdad? Cuando en la jaula de los leones, la cueva, perdón, para ver si las palabras de pueblo de Dios, Mardoqueo, se mantendrían porque ya él les había declarado que guardaba el sábado. ¿Se dan cuenta cómo va cuadrando bien? Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. El papado, porque nosotros no doblamos rodilla ante Baal, mas tuvo en poco meter mano en solo el pueblo de Dios, que ya le habían declarado el pueblo de Dios quién era, y procuró el papado destruir a todos los que guardaban el sábado, judíos, que había en el reino de América. Me refiero al continente americano, no a Estados Unidos. El continente americano, porque los demás ya los tiene, Europa ya lo tiene, Asia y Oceanía sin problema, Medio Oriente controlado. Hay que ver sus escudos, sus lábaros patrios, las águilas bicefálicas que tiene Rusia, por ejemplo, con el Sacro Imperio Romano. Lo mismo. Regresamos. Versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año duodécimo del rey Asuero, Estados Unidos, fue echado el pur, es decir, la suerte, delante de el papado, de día en día y de mes en mes. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Les comento algo y curioso nada más, me pareció a mí muy curioso, no es porque el país de México tenga relevancia en el cumplimiento profético. Bueno, hay que recordar que México es el patio trasero de Estados Unidos, ¿verdad? Si Estados Unidos estornuda, a México le da catarro. Entonces, México es un esclavo de Estados Unidos, prácticamente es como una colonia de Estados Unidos. Y tienen un águila como escudo. Y eso es muy importante. Hay varias citas en la Biblia que menciona, advierte Dios del peligro de unas águilas. Tengo un tema preparado para eso. Así que en México, entre febrero, marzo y abril, que son las fechas de entre Nisan y Adar del calendario hebreo, del 2012, o sea, del año duodécimo, se cambió el artículo 24 de la Constitución que establecía
Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le convenga siempre y cuando no atente contra las leyes del Estado. Eso es lo que establecía. Pero resulta que lo han mutilado, lo han mutilado, y ahora dice toda persona, por este asunto de lo de la ideología de género, toda persona, dice, tiene derecho a la libertad. Derecho a la libertad. Antes decía que éramos libres. Ahora se nos da el derecho a la libertad, que no se conculcan los derechos, en donde están los avances, a las garantías individuales, a las libertades civiles que establecen en el primer artículo de la Constitución política. ¿Quién determina el derecho? El Poder Judicial. Es el más poderoso que el legislativo y el ejecutivo. Ellos determinan al final, porque ellos están supuestamente impartiendo la justicia de la nación. Y curiosamente este lenguaje de derecho a la libertad lo vamos a encontrar en el Código de Derecho Canónico. No me quiero desviar para no confundirnos. Regresemos mejor a Esther 3, pero tuvo algo que ver, de alguna manera coincidió, pero coincidió esa fecha. El versículo 8 dice, y dijo Amán, el papado, al rey de Estados Unidos, hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, o sea, de tu continente. Sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no observan las leyes del rey. Es decir, ellos no aceptan una ley dominical. Ellos tienen sus 10 mandamientos y el sábado de los judíos. Son diferentes. Si place al rey, escríbase que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Reservas federales, dinero tiene que ver. Apocalipsis 13, nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Y comprar y vender tiene que ver con economía. Y por eso es la desaparición del dinero. Oh, hermanos, se viene fuerte. Ahora los diezmos y las ofrendas van a pasar directamente a la corporación, descontados directamente del trabajo. Ahora pronto no podremos comprar El conflicto de los siglos, porque en Europa lo tienen considerado como un libro terrorista. Y cuando pregunten, porque ahora el sistema judicial, a través de la inteligencia artificial, preguntará en qué vas a utilizar tu, tu activo, tu activo nada más. No, pues comprar unos libros para hacer la transferencia a dónde y a quién. ¿Esa empresa está pagando impuestos? ¿Está registrada en el sistema? No, pues que no, no se puede, no se va a poder. Quizá muchos no están contemplando lo terrible que viene para nosotros. Sigamos, versículo 9, 10. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano, o sea, le dio la autoridad total. Y lo dio a Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de los judíos. ¿Quién era ese misterioso Amadata Agageo? Amán, hijo de Amadata Agageo. Saben, no voy a entrar en grandes detalles, pero si ustedes leen el libro de Samuel, primera de Samuel, allá por el capítulo 15, ¿se acuerdan que Dios dio la orden a Saúl, por medio de Samuel, claro, el profeta, para exterminar al rey Agag? Bueno, de ahí viene todo. Así que un descendiente de Agag es Amán, hijo de Amadata Agag. Agageo, es Agageo. Como de Argentina son los argentinos, de Uruguay los uruguayos, ¿verdad? Es Agageo, o sea, pertenece a la tribu de descendencia de Agag. Bien, se le da el poder, se une iglesia y Estado. Dice el versículo 11, y dijo, la plata propuesta sea para ti asimismo el pueblo, para que hagas con él lo que bien te pareciera. Entonces fueron llamados escribanos del rey. En el mes primero, 13 del mismo, fue escrito conforme a todo lo que mandó el papado, a los príncipes, al rey, capitanes que estaban sobre cada provincia.
príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. Quiere decir que en ese lugar, en todo ese territorio se hablaban diferentes idiomas, igual como en el continente americano. En nombre del rey, Estados Unidos de Norteamérica fue escrito y firmado con el anillo del rey. Fueron enviadas letras por mano de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos que guardaban el sábado, desde el niño hasta el viejo, niños y mujeres en un solo día, en el 13 del mes duodécimo, número cabalístico, acuérdense, que es el mes de Adar, y para apoderarse de su despojo, es decir, como en la Edad Media, a los herejes se les confiscaban todas sus propiedades, de hecho, a muchos les levantaban falsos con tal de quitarles sus propiedades. Versículo 14. La copia del escrito que se diese por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen apercibidos para aquel día. Y salieron los correos de prisa por el mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán estaban sentados a beber, y la ciudad de Susa estaba conmovida. O sea, aparentemente estaban llevando una celebración, un final feliz. Aparentemente. ¿Tendrá esto, nos recuerda Daniel 11, 45? Claro, el rey del norte y el rey del sur. Y finalmente el rey del norte es el que se queda, con el control, el papado. Y luego viene la destrucción, ¿no? Pero miren qué interesante, aquí en el versículo 15 dice Susa. En algunas versiones antiguas, Reina Valera, eh, dice Susa. En otras nuevas dice Susan. Pero en las que aparece Susa, si ustedes le quitan la primera S, coincide con USA, USA, United States of America. Qué coincidencia. Cuando he dado este tema a algunos incrédulos, se han sorprendido. Un día un joven me dijo, oiga, cuánta coincidencia. Le digo, le llamo exactitud, porque profecía significa evento anticipado, y por eso nuestro Señor Jesús dijo, por eso os lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda creáis. Hermanos, estamos frente a un inminente ley dominical y gran tribulación. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Y la pregunta es, ¿estamos preparados para ese gran suceso? ¿O simplemente estamos cumpliendo la profecía de las vírgenes, 5 dormidas y 5 prudentes? Mateo 25. Por eso Jesús dijo claramente, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Las 10 se duermen, ¿verdad? O sea, se dirige al pueblo de Dios, al pueblo de la Odisea. Este mensaje es dirigido a la iglesia adventista del séptimo día, y no es presunción, porque al movimiento de 1844 Dios le entregó los oráculos del cielo para proclamar la última amonestación a un mundo en rebelión. Y hoy en día, aparentemente las 10 están dormidas. Y hermanos, el 99% de las profecías bíblicas se han cumplido al pie de la letra. 99%. Podríamos decir 99.9. Lo único que falta es la ley dominical. Y esto va a desencadenar las creencias de la inmortalidad del alma. Pecado original. Se nos va a llamar herejes de nueva cuenta, blasfemos. Y la misma gente nos va a perseguir.
Esto está escrito. Esto está escrito. Lo dice el Espíritu de Profecía. Que los gobernantes le darían autoridad, potestad al público para perseguirnos, acusándonos de herejía porque van a empezar a caer calamidades. Y Satanás se va a encargar de desatar todas estas calamidades artificiales, como el cambio climático, como las pandemias por venir. Y hermano, nosotros no estamos preparados. No estamos preparados. Curiosamente, las 10 vírgenes se despiertan por el clamor de medianoche, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que a las imprudentes se les acababa el aceite, que es el carácter de Cristo en sus siervos. Ese es el aceite. Entonces, ¿qué es la justicia de Cristo? El vestido de bodas. La justicia de Cristo en nosotros. Ahora bien, de pronto las imprudentes piden aceite a las prudentes, pero éstas les aconsejan que vayan mejor a comprarlo. Fueron. Lo interesante está en que regresan y tocan la puerta cuando ya se había cerrado. Y si estaban tocando es porque ya lo traían. ¿Quién se los vendió? ¿Quién se los vendió? Ah, Satanás puede imitar el Espíritu Santo. Afirmativo. Y para ello, estoy seguro que la mayoría lo conoce, pero para ello me gustaría compartir esto que acabo de mencionar. ¿Quién les vendió el Espíritu Santo? ¿Quién puede imitar el Espíritu Santo? Y para ello vamos a Primeros Escritos, a la página 123. 123. ¿Cómo no creer en Dios? Ah, no, perdón. Es el fin de los 2300. No en la 123. Lo vamos a encontrar en la página 54. 54. Miren nada más. Aquí nos vamos a dar cuenta de lo que acabo de mencionar. Vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista. Y algo muy curioso que vamos a encontrar aquí en estos libros, hay un guión. Y luego aparece la frase, la iglesia y el mundo. Saben, en la versión antigua en inglés, original, no estaba esa frase. Esto fue puesto por los editores, fue aumentado por los editores, para evitar que la iglesia se confundiera de que dentro de la iglesia había dos grupos. Entonces, ellos lo interpretan así y dicen la iglesia y el mundo. Y les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Ah, sigue diciendo que esas dos compañías están delante del trono y el mundo no está delante del trono. Por esa sencilla razón. El contexto se explica solo. O sea, no pueden cambiarlo así nada más porque sí. Tendrían que cambiar todo el contexto. Pero aquí está hablando de dos compañías y que están postradas ante el trono. El mundo no está postrado ante el trono y no es una compañía. Habla de dos grupos, nada más. Sí, sigo leyendo y nos vamos a dar cuenta. Vi dos compañías, una postrada ante el trono profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente, pero al fin delante del trono. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su padre.
y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pocos recibían esta gran luz. ¿Qué es esa luz, hermanos? Paréntesis. Es la lluvia tardía. Es el delicioso refrigerio del Señor. Es luz. Es conocimiento de la justicia de Cristo. Es luz. Noten esto, por favor. Muchos salían de debajo de ella. Claro, la comprendían, pero no la soportaban. Y la resistían inmediatamente, ¿verdad? Comenzarán a decir, comenzarán a inventar nuevos interpretaciones bíblicas. O que Dios no va a castigar a nadie, porque él mismo no puede violar su propia ley. Que es lo que están diciendo muchos universalistas, ¿verdad? Que finalmente Dios no va a matar a ni uno, porque la ley dice no matarás. Así que él se va a contradecir, dicen. Bueno, sigo leyendo. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz. Esta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Pequeña compañía, noten algo interesante, ¿verdad? Ahora, noten esto, lo he mencionado anteriormente, pero no está de más. En el arca de Noé, 8 se salvaron, bueno, Dios los salvó. En ese entonces, esos 8, ¿acaso no representaban una minoría? Sí, eran la más pequeña minoría. Pero después del diluvio, ¿acaso no se convirtieron en la gran mayoría? Sí, esto va a ocurrir al final de la historia terrenal, con los redimidos. Bueno, seguimos. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro en llamas entró en el lugar santísimo. Al interior del velo se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él. ¿Recuerdan Daniel 7, 9 y 10? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estaba en el trono el Padre y el Hijo. Ok, perfecto. Esto es hace eco Apocalipsis 11 del 15 al 19 durante el sonido de la séptima trompeta, ok, 1844. Sigue diciendo, no vi un solo de rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después de que él se levantó. Esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que ya para entonces se cerró el trono de la gracia, que los sellados tienen el aceite suficiente para prevalecer en lo que Jesús se viste con sus galas de Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigue diciendo. Y los conducía a un trecho. Ese trecho es la senda angosta que Guillermo Miller predicaba que había decidido tomar, que es la misma que tomará los siervos de Dios. Y hay un título, El Camino Angosto, exactamente aquí en este mismo libro. Está hermoso. No todos llegan. La mayoría se queda en el camino, por diferentes razones. Que la familia, que el trabajo, que las propiedades, que el miedo a la persecución. Esto va a ir tumbándolos en el camino. Sigo leyendo. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. ¿Se dan cuenta? Las bodas del Cordero, que es el juicio investigador. Muy bien. Y el vestido de bodas, hay que recordar que el vestido de bodas es la justicia de Cristo en nosotros.
y ese vestido se está entretejiendo en el hilar del cielo y no tiene ningún hilo de invención humana. Es el carácter de Cristo y su justicia implantada en sus siervos, no en un pueblo. Recuerden que pueblo es otra cosa. El pueblo todavía está en Babilonia. Dios tiene pueblo en Babilonia, sí, pero no menciona en Apocalipsis 18 que Dios tiene siervos en Babilonia. No, los siervos ya no están en Babilonia. Sin embargo, Dios tiene pueblo en Babilonia que se convertirán en siervos en su momento. En el día no contemplamos las estrellas, pero ahí están. Llegada la noche las podremos mirar y observar. Así será con los hijos de Dios. Sigo leyendo. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego. Hermanos, esas nubes son ángeles, ¿ok? No son nubes de vapor. Llegó rodeado de ángeles donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Ahí está, Apocalipsis 7, 9 y 10. Allí contempla a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, y luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban, Padre, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Qué interesante aclaración, que el Espíritu proviene del Padre y después por el Hijo y procede del Hijo y es la presencia de Cristo. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Hay que recordar estos 5 elementos. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada del trono eh, y no sabía que Jesús la había dejado. ¿Se dan cuenta? La segunda compañía, la más grande, que estaba delante del trono, no está siguiendo a Jesús. O sea, el mundo no puede ser el mundo, la segunda compañía. Estos dos grupos están dentro de la fe adventista del séptimo día. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante hacia el trono y orar. Así que oraban, Padre, danos tu espíritu. O sea, siguen en un sistema religioso. Satanás soplaba entonces sobre ellos una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, ni gozo, ni paz. El objetivo de Satanás era mantenerla engañada, esa compañía, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Oh, hermanos, ¿Satanás puede imitar el Espíritu Santo? Sí. ¿Satanás puede predicar el Evangelio? Sí. ¿Puede pronunciar el nombre de Jehová? Sí, Señor. ¿Puede predicar con una así, dice Jehová? Claro, lo hizo en el monte de la tentación ante Jesús, cuando le dijo, avíntate del templo de cabeza, ¿no? A sus ángeles mandará cerca de ti para que tuviera tropiece. Escrito está. Ah, ya. ¿Qué más puede hacer Satanás? Descender a fuego del cielo, hacerse pasar por un ángel o hacerse pasar por Cristo, producir milagros, provocar los sentimientos de un pueblo cristiano, como conmover los sentimientos y entonces impresionarlos por medio de temas como la esperanza, el amor, el amor, el amor, pero sin la ley moral. Es un amor que suena como címbalo, que retiñe, como lo dice Pablo, lo describe en 1 Corintios capítulo 13. ¿De qué me sirve tener toda la fe? Yo lo que me sorprendió un día, ¿cómo es posible entonces tener fe en Cristo, pero no tener ese amor? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Sí se puede. ¿Acaso Judas no caminaba como alguien así? Sí. Entonces el ataque no viene de fuera. No, señor.
todo ataque contra el pueblo de Dios inicia adentro. A ver, ¿en dónde inició la apostasía, la mayor apostasía? Con Luzbel, dentro, ¿verdad? Un pueblo puede resistir a los malos, a los corruptos, a los holgazanes, pero un pueblo no puede resistir a los infiltrados. No, no puede resistirlos. ¿Por qué? Porque se asemejan, aparentemente son iguales, aparentemente creen en lo mismo. Los traidores. Vienen, ¿se acuerdan de Coré, Datán y Abiram? Rebelión en el campamento. ¿Se acuerdan de la traición de Balaam y Judas, que ya lo mencionamos? Y de tantos otros como Jeroboam, tantos traidores. Hermanos, los traidores están dentro. Nadie, no puede haber traidor fuera. Por eso la hermana White mencionó claramente que nos preocupáramos más de enemigos internos detrás de los púlpitos. Y esto fue declarado. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 231, tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Satanás desarrollará más experiencia. Su golpe será más certero. Lo experimentado en el pasado se repetirá. En lo porvenir las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo tan agradable y halagueño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras. Se hipnotizarán las mentes. ¿Neurolingüística? Oh, claro, los pastores ahora están estudiando neurolingüística. Es una manera de, digamos, hipnotizar, pero de una manera más sutil. No tanto como el mesmerismo que se ha conocido, el hipnotismo, no. Es una manera más sutil. ¿Cómo les pongo un ejemplo? Ah, por ejemplo, ahí les va. Cuando una persona permanece viendo una película los próximos 3 minutos, sus ondas beta, que son las de la conciencia, disminuyen y permanece el subconsciente y está absorbiendo la información que viene dentro, incluso con los mensajes subliminales que están preparados para eso. Y esos mensajes subliminales no se distinguen a primera vista. Entonces uno entra en ese tipo de hipnotismo y quizá los niños ahí están viendo una película de mucho balazo y no van a salir a matar a alguien luego, ¿no? Pero lo van a ir formando, desarrollando de tal manera que se convierte en una idea posterior. Si a una de estas personas se le aplican los electrodos con un electroencefalograma para medir esas frecuencias, nos sorprenderíamos cómo las ondas beta están por abajo, las de la conciencia. Es así como nos han engañado con programas como Walt Disney, ¿no? El espiritismo dentro de Walt Disney, ¿no? Hadas madrinas, brujas, enanos, y nos los pintaron como personas agradables, como magia blanca y también magia negra, y que luego ganaba la magia blanca, ¿verdad? Panteísmo. Los animales no hablan, pero ahí lo imposible es posible. Y así nos empezaron a hipnotizar. Y ahora la gente no cree, porque sus mentes están entenebrecidas. Por eso dijo el Espíritu de Profecía, menciona igual en primeros escritos en el capítulo falsos pastores, que es un pecado ir a escuchar el error a donde no somos llamados. Los ángeles de Dios se apartan y quedamos expuestos a los golpes de Satanás para que nuestras mentes queden entenebrecidas. La mayoría están cómodos, están en un estado, como le ponen luego el teléfono, modo avión. No, están en modo confort. En ese modo están la iglesia de Dios.
¿Se repite la historia del antiguo Israel? Sí, por eso la mayoría se perdió, cerca de 2 millones en el año 70 después de Cristo. Eso es fatal, es terrible. Hermanos, si no estamos preparados, si no estamos preparados para lo que se viene, va a ser un día muy tarde. Muchos dirán, pude haber hecho más y no lo hice. Descuidé mi salvación. Rechacé a los mensajes que me llegaban, que Dios me enviaba. Preferí distraerme para no estresarme, preocupada de que viene el fin del mundo. Pensé que si lo ignoraba no sucedería. Y no, no es así. Aunque muchos prefieren esconder, enterrar la cabecita en la arena de la ignorancia, en aquel día no habrá excusas. Incluso la ley estatal establece que el hecho de desconocer dichas leyes estatales no los exime de un castigo. Igual Jehová dirá al juez justo, Señor, pero no supe, no te exime de un castigo. Fue una ignorancia voluntaria. Tuviste la capacidad de decidir no saber, la voluntad de no saber. Y hermanos, esto viene fuerte. Será mejor que estemos en paz con el Eterno, con corazones puros y manos limpias. Porque llega el momento en que cuando venga la ley dominical muchos piensan que salen huyendo al campo y ahí van a empezar a corregir sus defectos de carácter. No, no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Este servidor en años no lo ha logrado todavía. Nada fácil. Pelear contra este monstruo que se llama yo. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque siempre quiero, lo que no debo y lo que no quiero hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bien, este cuerpo de muerte, de humanidad caída en pecado, este cuerpo mortal, se complace con el pecado. Nuestras glándulas cerebrales son estimuladas por el pecado y no lo podemos notar. Solo sabemos que nos sentimos bien, pero es un bienestar temporal. No está Cristo ahí. Pues van a cambiar. Bueno, de hecho lo están haciendo ya con todas las religiones, especialmente con los adventistas, cambiándoles la fe por la esperanza a través de ejercicios espirituales, la oración contemplativa, inducirlos a que solamente escuchen al pastor, que la lección de escuela sabática, que el año bíblico, que el minuto misionero, que perdiendo el rumbo, todo te lo dan, todo mensaje te lo dan masticado. No hay alimento sólido. Por eso tenemos que ir directamente a las escrituras, a las sagradas escrituras y al espíritu de profecía. La salvación es un asunto individual, no en grupo. Aquel día daremos cuentas al Eterno de manera individual y no estamos acumulando aceite extra, porque la mayoría ha rechazado la reforma pro salud. No van a poder cambiar su carácter. Hermanos, seremos para la eternidad lo que hayamos sido en este cuerpo, en este mundo. El lapso de tiempo que Dios nos prestó para poder ponernos a cuentas con el sublime y eterno. Así que será mejor que nos comencemos a preocupar, porque vienen momentos difíciles, quedaremos totalmente desamparados, ni el poder civil nos va a poder defender, ni la misma gente. Nos daríamos cuenta fácilmente si un día nos entregamos al Evangelio de Jesucristo y lo vivimos, porque cuando alguien acepta a Cristo, se convierte en un misionero. Cristo no vino a buscar miembros de iglesia.
Cristo vino a buscar discípulos, hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a conocerle, a caminar con él, a hacer su voluntad, a ir a ser más discípulos en su nombre, no a esperar a que llegue el siguiente sábado para ir a escuchar el sermón. No, también tenemos que hacer. Dios está buscando hacedores, no nada más oidores. Así que este es el mensaje del testigo fiel. Sé pues celoso y arrepiéntete antes que vengan los días en los cuales no podrás ni siquiera sentir el deseo de arrepentirte y mucho menos el perdón. Tenemos que vivir y proclamar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 y exaltar la ley moral. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes.